Descubrimientos recientes advierten sobre amenaza latente bajo el permafrost y su impacto en el calentamiento global. ¡Wow! Lo primero de todo, chicos, voy con un gripazo encima y sí, me he hecho el test y sí, he dado positivo y sí, estoy bien. Así que, de momento, todo correcto, todo bien. Voy a intentar evitar por completo las palabras que me puedan penalizar, pero no lo entiendo porque vamos a hablar de una forma súper correcta, ¿no? Pero claro, este titular ha sido ya el que ha despertado todo mi interés en hablar de esto un poquito. ¿Que el mundo se acaba mañana, no? Pues no se va a acabar mañana. De todos modos, quiero contestar muchas preguntas que me hacéis toda la comunidad. Hay temas que no gustan tanto, pero bueno, son cosas que me preguntáis y como la gente me pregunta, pues automáticamente les contesto, ¿no? Con referencia a si realmente hay algún tipo de fecha límite a la hora de un cataclismo muy heavy en el mundo, ¿no? Nos iremos un poco hacia la atrás, lo que se está rumoreando sobre ciclos. Ciclos, señores, ciclos. No es que nos estemos cargando planetas, sino es que hay muchos ciclos y todo esto afecta, ¿de acuerdo? Pero cuando leo estos titulares digo, a ver, ¿solo pueden decir ellos esto? Pues no, yo también quiero hablar sobre el tema. Creo que esto es lo más interesante de todo, sinceramente. Es decir, el cofundador de Greenpeace desmonta el apocalipsis. Vale, no voy a decir la palabra. Es una estafa total, no hay evidencia científica. El mundo está cambiando. Lo que está claro, que para hacer o decir algo empíricamente hay que tener pruebas, ¿no? Y esto me parece algo muy interesante, es decir, cómo ciertos científicos pues realmente se plantean diferentes posibilidades y diferentes escenarios. Voy a leeros esta noticia porque me parece súper interesante. Bueno, si tenemos que admitirlo, hay un problema en el clima y el dióxido de carbono. Necesitamos más carbono en la atmósfera. Usted, como todo el mundo, ha oído exactamente lo contrario. Y lo ha oído desde todas las instancias e incesantemente, justificando el empobrecimiento más pavoroso y el recorte de libertades más indignante. Solo que todas esas alarmas no están sustentadas por los datos. Alerta Patrick Moore, presidente y científico jefe de Ecosense Environmental y fundador de la organización medioambiental Greenpeace, basándose en las investigaciones más recientes. Bueno, según la ONU, hay que gastar miles de millones de dólares de los contribuyentes en iniciativas respetuosas con el clima, como la energía eólica y solar, y comer menos carne. Y seguro que os viene a la mente el Foro Económico Mundial y Tachán, también se nombra aquí, ¿no? Es cierto, es como un mantra, ¿verdad? Es decir, es más, estoy convencido que me va a salir aquí algo, un botón amarillo o abajo algo de cambio climático. Señores, que simplemente estoy leyendo una noticia, que no estoy haciendo apología de nada, ni voy a dar ni siquiera mi punto de vista. Voy a decir lo que se está comentando. Llegados a este punto, antes que nadie empiece a escribir comentarios estilo palabras que sepáis que me van a causar un problema y voy a tener que omitirlas o borrarlas, seamos un poco sinceros. Aquí todos tenemos nuestro punto de vista y creo que todos nuestros puntos de vista pues merecen un respeto, ¿no? Es decir, tanto unos como otros. Lo que está claro que hay muchos lobbies, ¿no creéis? Es decir, hay muchos negocios que se van instaurando y creando unos problemas o diciendo que hay unos problemas. Lo que está claro que lo que está diciendo este artículo es que el CO2 no es el culpable del cambio climático. Es más, básicamente lo que te está diciendo o asegurando Moore, en realidad no hay evidencia científica de que el CO2 sea responsable del cambio climático. No es casual que en las últimas décadas el mensaje climático haya pasado del enfriamiento global al calentamiento global, luego al cambio climático y ahora a la emergencia climática. Dicen que todos los tornados, todos los huracanes, todas las inundaciones y todas las olas de calor son causadas por el CO2. Eso es... Somos parte de un ciclo, dice Moore. No necesitamos CO2 para nosotros, ¿de acuerdo? Es un producto de desecho. Necesitamos oxígeno, pero las plantas son las que producen el oxígeno para nosotros y nosotros estamos produciendo el CO2 para ellas. Es muy interesante esta simbiosis, ¿no? Es decir, lo que te está diciendo es que sí, estamos lanzando mucho más CO2 y esto es muy beneficioso para las plantas para que produzcan más oxígeno. Brutal, ¿no? Tiene sentido. Moore va más lejos. No es que la emisión de CO2 por la combustión de combustibles fósiles no sea mala, es decir, sí que cree que es mala.
es que es buena para las plantas. Estamos reponiendo la atmósfera con CO2 hasta un nivel mucho más propicio para la vida. ¿Quién se atreve hoy por hoy a reconocer en público esta afirmación? Y dice que es un dato fácilmente comprobable. Y bueno, creo que es muy interesante seguir leyendo esta información, pero un poco ya estáis viendo por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, efectivamente está pasando algo, ¿de acuerdo? Es decir, está pasando algo. Pero no tiene que estar muy relacionado con la emisión de CO2. Es lo que te está diciendo ni más ni menos que el cofundador de Greenpeace. Y si nos fijamos en esta imagen ilustrativa, sin irnos a datos científicos que no hacen falta porque ni siquiera ellos se aclaran, mirad, el periodo interglacial del Holoceno durante los últimos 10.000 años ha sido más frío que los 3 interglaciares que lo precedieron, el Emian, la Boucher y el Purfleet. Ha habido alrededor de 40 máximos glaciales y por lo tanto, alrededor de 40 interglaciales en los 2,6 millones de años de la edad de hielo del Pleistoceno. ¿Y qué observamos aquí, señores? Fijaros cómo es una gráfica muy similar. Aunque sí que es cierto que la concentración del CO2 está actualmente por las nubes. Pero no te está diciendo, y estamos observando en la gráfica, que la temperatura no corresponde a ese aumento. Es decir, que no hay ningún tipo de relación entre excesiva emisión de CO2 con la temperatura. Pero obviamente está pasando algo en el mundo. Pero él está descartando el CO2 con el aumento de temperatura. Ahora vayamos al tema interesante del programa con referencia a las edades. Y es más, se cita incluso otro investigador y con un currículum flipante que es John Christie, profesor distinguido de Ciencias Atmosféricas y director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad de Alabama en Huntsville. Y desde el año 2000 ha sido climatólogo del estado de Alabama. Y es curioso porque comenta justamente lo mismo, ¿no? Pero básicamente nos habla de los ciclos Milankovitch, que son las variaciones orbitales. Las variaciones orbitales describen los efectos conjuntos que los cambios en los movimientos de la Tierra provocan en el clima a lo largo de miles de años. El término fue acuñado tras los estudios realizados por el astrónomo y geofísico serbio Milutin Milankovic en la década de los años 20, ¿no? En definitiva, que la rotación y el movimiento que tiene la Tierra varía la temperatura de la Tierra, y con sus diferentes movimientos, pues esto en ciclos y ciclos y ciclos, al final varía mucho, ¿no? Y además, a nivel personal, la radiación solar también afecta. Y luego tenemos toda la información de los especialistas de Alatra, ¿no? Que comentan que efectivamente todo se está yendo al garete, que hay que concienciar a las personas. Pero bueno, nosotros yo no creo que tengamos la culpa de nada, ¿de acuerdo? Nosotros, ninguna culpa. Creo que si hay que culpar a alguien, hay que culpar a las personas que están dirigiendo el cotarro, porque esto es muy sencillo y creo que esto es sentido común, ¿de acuerdo? Si efectivamente nos estuviéramos cargando el planeta de una forma muy ética, es decir, muy directa, que mañana, que para nuestros hijos, ojo, una generación, ya no hubiera planeta, automáticamente solucionarían todo. Si no, es que están esperando que todo esto colapse y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, aquí hay medias verdades y medias mentiras, y muchos intereses, muchos lobbies, mucho dinero y, repito, muchísimo más dinero por medio. Y además toda la censura, porque tampoco no se puede hablar libremente de algo que creo que es algo totalmente lógico, ¿no? Viendo como ellos mismos no se aclaran con lo que está ocurriendo. Y entonces nos vamos a los especialistas de Alatra. Ellos lo que está claro que están culpando a la humanidad o a los que dirigen la humanidad. Pero el problema esencial es un ciclo cada 12.000 y 24.000 años. Me estuve escuchando los directos, las charlas y demás, pero básicamente sería otro ciclo cada 12.000 o 24.000 años. Y estaríamos en ese punto. Obviamente, el programa de hoy no es para desmentir ni para criticar, sino para hablar libremente de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo, señores, es que efectivamente estamos viviendo un cambio. No tiene por qué ser apocalíptico. Lo que está claro es que siempre habrán intereses. Y antes de que todo esto colapse, lo que tiene que haber es un consenso. Y eso ya es muy complicado de por sí. ¿No creéis que todo el mundo se ponga de acuerdo en algo? Vamos a ver, eso sí que es una verdadera utopía. Así que lo importante es hacer acciones diarias, conscientes y lógicas, lo que realmente te está dictando tu corazón. Piensa en los demás y piensa cómo te gustaría que te trataran a ti. ¡Ya está! Si todos nos comportáramos igual, pues mucho mejor. Espero que os haya gustado la investigación y nos vemos en el siguiente, amigos. Gracias.